Vamos a leer, nos faltó de ver un versículo de la parte anterior, el versículo 4, que dice, ya habíamos visto que este es un salmo en donde, a diferencia del anterior, es un grito de angustia por parte de David, a diferencia de la alabanza que tenía. Sin embargo, este salmo que comienza triste va a terminar con una alabanza impresionante, una alabanza muy hermosa. Y estábamos viendo aquí acerca de cómo David se sentía en unas arenas movedizas. ¿Se acuerdan que había habido la situación entre arenas movedizas y pantano? Y como él estaba cansado de llamar, se había enronquecido, pero no desistió en llamar la misericordia de Dios. A veces podemos cansarnos porque Dios no llega en el momento, ¿no? Y habíamos visto 4 puntos que nos pueden desalentar a seguir insistiendo. El primero, la falta de paciencia en esperar la respuesta. El segundo es que seguimos confiando en que tenemos algunos medios para resolver el problema. El tercero es el desánimo, también al voltearnos a ver nosotros mismos y no voltear a ver a Dios y desanimarnos por eso. Y a veces podemos escuchar algún consejo que no busca con incrementar la fe. Y habíamos visto ese consejo de alguien que le dijo a Jairo, cuando dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ¿no? ¿Para qué vas a hacer esto, hombre? ¿Para qué insistes, no? Ya mejor resígnate, ¿no? Y este versículo es un versículo que termina esta parte, en donde habla de los enemigos que se han aumentado. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Aquí habla de 2 cosas básicamente. Los enemigos que se multiplican, pero también la inocencia de la persona que es atacada. David ciertamente pasó por situaciones que describe este versículo. Podemos ver las 2 grandes persecuciones que él recibió a lo largo de su vida. Primeramente esa persecución que dicen que duró como 10 años, ¿no? La persecución de Saúl hacia David. Imagínate 10 años de estar a salto de mata, de cueva en cueva. Y la persecución de su propio hijo Absalón, esa duró menos, pero yo pienso que fue más dolorosa, porque su propio hijo, el hijo de sus entrañas, lo estaba persiguiendo y queriendo matar. Él había tenido misericordia, compasión de su hijo, y siendo que merecía morir por la muerte de su hermano, no lo mató. Sin embargo, su hijo no tenía misericordia de él, ¿no? Y bien, sin embargo, más que ver a David, este versículo nos enseña más de nuestro hermoso Salvador. Y podemos ver cómo dice este versículo en Hechos 4:27, cómo todos en el mundo se unieron en su contra, ya sea directamente o a través del abandono, como lo citó el apóstol Pedro. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Así que todos se habían unido en contra de Jesús. Imagínate, haciendo referencia, y creo que pues en estos tiempos es muy apropiado acordarnos de la vida de Jesús, de su paso aquí en la tierra. Jesús es el autor de la vida. Gracias a Jesús existimos físicamente, pero también gracias a Jesús podemos existir espiritualmente. Cuando Él caminó aquí en la tierra, caminó todos los días de su vida con misericordia, colmando a su pueblo, llenándolo de bendiciones.
Él asistía y consolaba a todos los necesitados. Esto del papá, de Jairo, mejor dicho, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando oyó que le decían, ya no molestes más al maestro, ya tu hija está muerta, ¿no? Inmediatamente fue con él, dijo, confía. Sabía que Jairo podía pues hundirse, ¿no? Inmediatamente le dio esa palabra de confianza. Imagínate este Señor, nuestro Señor, como dice el profeta, nunca quebró la caña cascada ni apagó el pabilo que humeaba. Nunca desechó a alguien. Nosotros podríamos ver, o sea, y ni siquiera a Judas. Si bien él anunció la traición y si bien dijo que así tenía que pasar para que las escrituras se cumpliesen, pero aun cuando Judas llegó con él, le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Le dijo. O sea, realmente él fue muy cuidadoso, muy amoroso, muy misericordioso. Sin embargo, en el día de su muerte, todos se voltearon contra él. Sus más queridos discípulos lo negaron y huyeron. La gente que amó pidió que lo mataran. Todos aquellos que Jesús había consolado, había alimentado, pidió que lo mataran. Y escogieron, en vez de él, darle la vida y perdonarle la vida a uno que era verdadero criminal. Todos ellos lo sentenciaron y lo injuriaron sin razón. Esto me recuerda a 2 versículos, Juan 15:25, que dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Ven la relación de este versículo? Los enemigos sin causa la aborrecían a David, y aquí dice, se cumple la escritura, sin causa me aborrecieron. Y luego Pedro, también en Hechos 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínate, ¿qué fue la reacción que tuvieron esa multitud cuando Pedro les dijo esto? Les dijo, varones hermanos, ¿qué haremos, no? Se dieron cuenta que habían pedido la muerte más humillante, la que merecía uno de los peores criminales. El robo para el Imperio Romano era una de las peores ofensas, uno de los peores crímenes, y era un lugar en donde ibas a ser durante varios días expuesto a la humillación, al vituperio, y además del sufrimiento que tenía la cruz. Entonces Pedro les dice, pues nada más y nada menos que al autor de la vida, al Señor, ustedes lo trataron como el peor de los criminales, ¿no? Estos enemigos fueron no solamente multiplicados, sino fueron muy poderosos. Todos los poderes mayores estaban en contra de Jesús. El Sanedrín, el mayor poder religioso que podían tener los judíos. La multitud enardecida. Nosotros conocemos el poder de una multitud enardecida y el poder romano, ¿no? La mayor potencia militar de aquel entonces. Todos se unieron contra él cuando ni siquiera una palabra mal había dicho. Y menos era culpable de todo aquello de que ellos afirmaban. Poncio Pilato lo sabía. Sabía que Jesús no era culpable, sabía que le entregaban por envidia. Cuando Jesús le dice al sumo sacerdote, le dice, lo que yo he dicho te lo puede decir el pueblo. Ajá. Y entonces un alguacil le dio una bofetada y Jesús se voltea y le dice, o sea, si dije algo mal, todavía tiene esa humildad para decir, si dije algo mal, dime en qué estuvo mal. Y si no, ¿por qué me abofeteas? Ni siquiera en eso pudo haberse encontrado un rasgo de culpabilidad. Y así fue la muerte de nuestro Salvador. Él pagó por lo que no hizo. Restituyó, es que dice aquí este versículo, y he de tener que pagar lo que no robé.
Pues Jesús sí pagó lo que no robó. Exactamente. Satanás se robó la salvación, se robó la paz y la felicidad del hombre. El hombre se la dio también, le dejó la puerta abierta. Y cuando el hombre se encuentra con la infelicidad, con la falta de sentido de su vida, ¿a quién es el primero que le echa la culpa? A Dios. Sin embargo, Dios, a través de Jesús, le restituyó todo lo que el verdadero ladrón le vino a robar al hombre. Y además, como si hubiera sido ladrón, fue crucificado en medio de dos ladrones. Es impresionante. De veras que es precioso este versículo. ¿Cómo puedes ver enfocado a Jesús en todo esto? Lucas 23:33, como referencia, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y como dice la profecía, y fue contado entre los inicuos. Ahora, el día de hoy no hemos cambiado, como aquellos. Nosotros podemos decir: ay, esos, qué malagradecidos, ¿no? Pues el día de hoy nosotros no hemos cambiado mucho. Dice el versículo de Proverbios que la insensatez del hombre tuerce su camino, y él le sigue echando la culpa de todos sus males a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que se indigna de ver a niños muertos en guerra, a niños desnutridos, a tanta... ¿Por qué Dios permite esto? Qué injusto es Dios al permitir esto, ¿no? Cuando realmente esto no ha sido otra cosa sino el resultado del pecado de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que esto esté así. Así que... un poco el diablo también. Ah, claro, no. El diablo que es nuestro socio. El rey, no, es el rey del mundo, ¿no? Sí. Y se complace y Exacto. ha ideado todo un sistema anti-Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la gente generalmente cuando le hablas del diablo? Ay, ¿a poco tú crees en esas? Porque sí, realmente el mejor disfraz de Satanás es ser invisible. Ajá. Y entonces el hombre en su insensatez, y Satanás aprovechando esa insensatez del hombre, hace que culpe al único que es inocente, y que culpe al que verdaderamente, en vez de venir a robar, viene a restituirnos, porque Jesús vino a restituirnos de todo eso. Considerad, dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Realmente, si nosotros conocemos esto, verdaderamente es un punto para que nos aliente cuando nosotros estamos recibiendo en nuestra propia vida contradicciones, cuando nosotros podemos recibir alguna falsa acusación, cuando nosotros sentimos algún grado de desconfianza de alguna persona o algún grado de menosprecio de alguna persona. Entonces aquí es muy importante ver este ejemplo de Jesús y ver que si hay alguien que recibió contradicciones y vituperios, fue Jesús, ¿no? Y bien, pues llegamos a otra parte, a otra sección de este salmo. Es la sección en donde David habla de que todo este sufrimiento, todo lo que está pasando es a causa de su celo con respecto a Dios. Vamos a poder ver reflejado también en esta sección, porque habíamos hablado que este era uno de los principales salmos mesiánicos, y vamos a poder ver que también vemos reflejado a Jesús, no en todos los versículos, pero sí en algunos vamos a poderlos ver. Vamos a leer, vamos a ver si podemos ver 3 versículos. Dice, desde el 5 hasta el 8, vamos a ver. Dios, desde el 5, Salmo 69, desde el 5 al 8. Memo, ¿quieres leerlos, por favor? Dios,
tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. A mí me impresiona mucho cómo empieza esta parte en donde David va a abogar por sí mismo y va a decirle: Dios, es que todo esto lo he estado sufriendo porque por celo de ti. Porque vamos a ver que en el versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Pero eso lo vemos después. Entonces, él empieza diciendo: ok, sí me pasa todo esto, pero antes de abogar mi causa delante de ti, reconozco cómo soy. Y dice algo muy importante: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Yo no quiero venir a través de este sufrimiento a justificar mi vida, a justificar lo que no es justificable. Dios, delante de ti está mi vida. Y porque delante de ti está mi vida y porque te gusta que yo reconozca lo que está mal, vengo con esa libertad a pedirte ayuda y a abogar por mi causa. Qué importante es cuando nosotros estamos teniendo tiempo de prueba, no hacernos la víctima. A veces el tiempo de prueba, siempre Dios nos está disciplinando en un tiempo de prueba. Acuérdense que esa disciplina, más que castigo, es una corrección y es un equipamiento. Y también es una muestra del amor y del cuidado de Dios para con nosotros. Sin embargo, también siempre Dios nos va a mostrar cosas que tenemos que arreglar, cosas que tenemos que ajustar. Job, el varón más justo de toda la tierra, y no dicho por cualquiera, dicho por Dios mismo. Dios tenía que ajustar su vida. Y al final él dijo: antes Dios, gracias por enseñarme cosas. Y la verdad es que perdóname por hablar de cosas que no entendía. Y él entendió su verdadero estado delante de Dios. Bueno, si eso es Job, ¿qué será de cada uno de nosotros? En donde pues siempre Dios nos va a estar enseñando todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, hay veces en donde no vemos una relación directa, causa y efecto. No vemos: hijo, es que esto fue porque tomé esta mal decisión. Sino a veces viene la prueba, muchas veces viene la prueba sin saber por qué. Bueno, con esto podemos tener el riesgo de enorgullecernos y empezarnos a creer las víctimas y decir: Dios, no, y entonces cuando lo contamos a los demás lo que nos está pasando, somos los que siempre hemos actuado bien, qué injusticia lo que está pasando, en fin, y dejamos de ver que bueno, nosotros también tenemos que pagar una cuota y nosotros también tenemos que ser corregidos de Dios. Dios, tú conoces mi insensatez y tú conoces mi pecado y seguramente a través de esta prueba estás tratando con esa insensatez y ese pecado. Entonces es importante que en estas situaciones, así como David, pensar con cordura de nosotros, porque muchas veces, porque tú debes de saber que cada vez que nos victimizamos en una prueba, nuestro orgullo es el que está aflorando. Si tú reconoces que delante de Dios tienes esa insensatez y ese pecado, esto te va a llevar a ser cuerdo con respecto a lo que piensas de ti. Y es muy importante ver una cosa. Cuando tú te das cuenta que Dios ha perdonado tu vida, ha tenido paciencia contigo, tú entonces vas a tener misericordia con tus enemigos. Sabemos que el hecho de amar a los enemigos es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Necesariamente tiene que haber un trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, es importante, ese mismo Espíritu Santo nos debe llevar a ver cómo somos nosotros y decir: Dios, pues así como
así como tú me has perdonado un gran pecado, así también yo debo de tener misericordia con los que me rodean. No quiere decir eso dejar de enfrentar, no quiere decir eso, más si estás en una posición de autoridad, de decir, sabes que esto está mal. Sin embargo, qué importante es hacerlo con esta actitud que tuvo David. David iba a acusar a sus enemigos, pero también decía, yo también tengo lo mío. Y eso lo ubicaba mucho en lo que va a decir aquí, ¿no? Y esto me encanta. David no buscaba su propio bienestar. Decía, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Esta petición a mí me gusta mucho. ¿Por qué razón? Él no estaba buscando su reputación, David no estaba buscando su propia reputación. Es que, ¿qué van a decir de mí, el superrey o el superpastor? Me refiero cuando él pastoreaba ovejas, o el superguerrero, cuando él... No, la gente me va a dejar de ver también, va a dejar de decir, David mató a sus 10,000, ¿no? No, a él lo que más le importaba era la reputación del nombre de Dios. Eso era lo que él le afligía. Sabía que era lo más importante. Dios lo había puesto en alto para para realzar el nombre de Dios. Dios muchas veces nos pone en alto y se nos olvida allá en lo alto para qué nos puso Dios. Y entonces, Dios de repente permite una situación y ¿qué es lo que te va a importar? ¿Defender tu nombre o defender el nombre de Dios? Fíjate que decía él, no sean avergonzados por causa mía. Él le preocupaba mucho a aquellos que estaban confiando en Dios, que la prueba que estaba pasando David no fuera una prueba que los desanimara o que los llevara a dejar de confiar en Dios. Y tampoco que fueran confundidos los que te buscaban. Oye, si mi líder David es un hombre de Dios y le está yendo así, ¿por qué razón? Y esto puede confundir mucho. Y por eso David decía, Dios le pedía esto con un cargo, que tu nombre sea siempre en alto, ¿no? Esto me recuerda mucho aquella parte que aparece en el libro de Números, otro hombre de Dios, Moisés. Cuando Israel, la primera vez, en el primer intento que tuvo para pasar la tierra prometida, Israel se negó porque no creyó que Dios lo podía hacer pasar la tierra prometida. Y entonces Dios le da una sugerencia a Moisés, una proposición a Moisés que hubiera podido ser muy atractiva para toda carne. No quiere decir que Dios estaba tentando a Moisés, ¿no? Simple y sencillamente, así como a veces Dios deja, así como que habla en voz alta, pero para dejar que sus siervos escuchen. Y le dijo Dios a Moisés, vamos a leerlo, dice en Números 14 del 13 al 16, que ahorita ahorita lo leemos. Dice, ¿qué fue lo que le dijo Moisés? Dios a Moisés le dijo, mira, voy a matar a todo este pueblo, voy a aniquilarlo, y a ti te voy a poner sobre un pueblo más fuerte y más numeroso. En ese momento Moisés estaba salvado, ¿no? O sea, decía, no, hombre, pues sí, ¿no? A mí sí me gustaría no batallar tanto con esta gente y tener un mejor pueblo, no estos debiluchos y tantas cosas que hubiera podido pensar Moisés. Pero gracias a Dios no pensó en eso, sino él había aprendido a pensar de que primero en su vida era Dios y él tenía un celo por su nombre. Fíjate, estamos hablando del celo de David y cómo él empezó a tener en estos versículos ya está mostrando este celo, diciendo, tengo celo por tu nombre, Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Moisés? ¿Qué fue lo que le respondió Moisés a Dios? Esto aparece aquí, dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra,
los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y en la noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Fíjate qué impresionante. Lo que más le importaba a Moisés en ese momento era: Dios, ¿qué van a decir de ti? O sea, él se olvidó esa gran expectativa de trabajo, del trabajo que le estaba ofreciendo Dios. Dijo: no, Dios, lo que me interesa no es mi comodidad, lo que me interesa es ¿qué van a pensar de ti? Él tuvo un cargo por el nombre de Dios. Déjame decirte que Moisés era el primero que había dado a conocer el nombre de Jehová, y lo dio a conocer delante del pueblo y delante de los súbditos de Faraón y delante de Faraón. Y entonces Faraón vio todas las proezas que hizo Jehová, el Dios de los israelitas, y la gente que estaba al lado vio las grandes maravillas que había hecho Jehová. Y de repente aquel que pudo liberar, que pudo abrir el mar rojo, que pudo darles el maná, que pudo guiarlos con la poderosa nube de día y la poderosa columna de fuego de noche, de repente se encuentran los pueblos extranjeros que hay algo imposible para Dios, que no pudo meter a su pueblo en la tierra prometida. Y entonces esa era lo que le acongojaba a Moisés. ¿Sí? Y bueno, yo siempre había entendido esta parte un poco como prefigurar la función mediadora del Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. ¿Se podría entender también? Definitivamente aquí intercedió Moisés, y sí puede ser una parte, yo no lo había meditado así, pero sí, finalmente te puede enseñar cómo está intercediendo, cómo está intercediendo por su pueblo. Finalmente Dios iba a tener un juicio, en cierta manera sí se cumplieron las palabras de Dios, porque dijo: no va a ser sobre este pueblo los que ya tienen gran discernimiento y que son mayores de edad, ¿no? Sino va a ser en otro pueblo, pero va a ser el mismo pueblo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo muy importante. Es impresionante cómo con esto que comentas y que podamos cerrar el estudio, volvemos a ver la imagen de Jesús. Este salmo y estas enseñanzas nos enseñan: así mismo como Moisés, así mismo como David, tenemos un gran mediador, un sumo sacerdote en los cielos, que siempre va a estar intercediendo por nosotros, y que además va a llevar en alto siempre el nombre de Dios. Así que me impresiona mucho esta parte. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros en nuestra vida? Aprovechando las oportunidades que Dios nos ha dado, aprovechando el plan que Dios tiene para nosotros. Verdaderamente lo que debemos hacer es siempre buscar glorificar su nombre. Su nombre debe de ser, y su reputación debe de ser lo más importante para nosotros. Y bien, pues vamos a seguir la próxima semana terminando esta segunda sección del Salmo 69.